En el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que la gente ha llegado a llamar ley mordaza. ¿Qué es lo que castiga? Bueno, castiga que las personas hagan discursos que podrían ser considerados de odio o de incitación al odio. Y también castiga decir palabras como, o conceptos como gobierno militar, pronunciamiento militar, régimen militar, en lugar de decir dictadura o golpe. Sanciona y obliga a usar un cierto tipo de lenguaje, prohíbe hablar bien o hablar positivamente de un gobierno que sucedió hace unos 40 a 30 años en Chile, que es el del señor Augusto Pinochet. Vamos a preguntarle a la gente acá en el Parque Forestal, en el Parque de la Aviación, ¿qué opina de este proyecto de ley? ¿Qué opina de este ataque a la libertad de expresión? Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. ¿Conoces el proyecto de ley que se está tramitando que ha llegado a llamarse Ley Mordaza? No. No. He escuchado algo de él, he leído principalmente en la prensa, pero no lo conozco muy acabamente, digamos. No. Ley Mordaza me suena, pero no estaría seguro No. de qué significa. No. Este proyecto de ley va a condenar con desde 541 días hasta 3 años de cárcel a las personas que hablen positivamente de lo que fue el gobierno militar, régimen militar, dictadura, como le llamen. De hecho, va a prohibir decirle régimen militar, va a prohibir decirle dictadura, va a prohibir el concepto de pronunciamiento militar y también va a castigar con esa misma cantidad de condenas, digamos, a discursos que puedan incitar al odio, incluidas partes de la Biblia que hablen sobre los homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted de eso? Siendo así, estoy totalmente en desacuerdo. O sea, no puede ser que nos priven, digamos, de tener nuestra opinión. De hecho, yo creo que el régimen militar tuvo muchas cosas buenas y que se mantiene hasta el día de hoy, por lo tanto... Dígalo mientras sea legal. Aprovecho de decirlo. Por lo tanto, que por ley, digamos, nos prohíban referirnos de esa forma, creo que no corresponde. Sobre todo si estamos en un país democrático, digamos. Yo ando caminando aquí por lo mismo, porque soy libre y puedo emitir la opinión que quiera. Bueno, ya no va a ser tan libre ahora, van a sacar esta ley y se supone que si usted dice ahí gobierno militar como régimen, como dijo recién, lo van a agarrar así 3 años, al tiro. Esperemos que no se apruebe la ley. Esperemos que nuestros congresistas sean bastante cuerdos, digamos, y para evitar este bochorno. Bacán, ¿Sí? bacán, sí. ¿Sí? Es bueno, es como lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo, es como lo que pasa en Alemania con el tema de Hitler, que está prohibido, así como con cárcel, el hecho de recordar de forma positiva lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. También está condenado, castigado con cárcel hablar positivamente del comunismo. La ley chilena no incluye el comunismo. En Alemania está prohibido hablar positivamente del comunismo. Igual con las mismas penas que del nazismo. Pucha, tendría que pensarlo, pero en sí incluye tantas cosas, no pienso que puede ser algo tan malo. ¿Te parece que los pastores evangélicos tengan que irse 3 años de cárcel por leer una parte de la Biblia que dice que la homosexualidad es pecado? Bueno, muchos pastores evangélicos salieron de la cárcel, así que no veo por qué no. ¿Y tu amiga qué opinas? Bueno, lo que pasa es que acá igual está bien tanto lo que tú decías de Pinochet o Hitler, tanto como el comunismo, porque igual no encuentro bien que la gente se vaya a extremos. Como dice, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, para ambas partes... ¿No te parece extremo meter a la gente en una jaula por pensar distinto? No, pero es que es diferente, pues, o sea, si va a venir aquí, por ejemplo, a atacar a otra persona porque piensa diferente, o sea, ya ahí estamos, claro, estamos metiendo en otro tema más complicado. Bajo esa misma lógica sería como regímenes que han causado muchas muertes. El hecho de que el comunismo esté prohibido también es por el tema de Stalin y en China con... Sí. Muchas muertes fueron causadas por un régimen totalitario. No encuentro que sea malo. Bueno, hasta ahora Chile y Estados Unidos eran los únicos países que tenían libertad de expresión total, con excepción de las amenazas. Pasaríamos a entrar a la larga lista de países que tienen restricciones respecto al derecho a la libertad de expresión. ¿Te parece que con restricciones el derecho a la libertad de expresión sigue siendo un derecho? En cierta forma sí, mientras no sea como una libertad de expresión que vulnere la libertad de otra persona, no debería ser un problema. ¿Y tu amiga? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, siento que es un poco extremista, o sea,
partiendo por un tema de libertad de expresión, o sea, llamar como sea al periodo de dictadura debería ser, o sea, decisión de quien sea que está hablando. Pero no sé, igual el encuentro excesivo solo por hablar es demasiado. Y con respecto a ¿qué fue lo segundo que dije? Lo de los cristianos y el tema de los homosexuales, etcétera. No, lo mismo. O sea, no, en cuanto al tema de incitar al odio, o sea, está bien. No debería haber incitación al odio. Pero siento que es demasiado una ley que, muy extremo. Sí, que implique cárcel por expresarte. Me imagino que no te consideras ni pinochetista ni evangélico. No, ninguna de las dos. Pero aún así estás en desacuerdo con que se persiga el discurso de esas personas. Sí, totalmente. Bueno, si es que ese es el caso, en realidad es una buena ley, porque es súper penca que la gente se limite así, que promueva el odio con todos esos mensajes terribles. Y también el mismo tema del golpe militar, o sea, está bien, porque fue terrible, y la gente que lo promueve y lo justifica, bajo mi perspectiva por lo menos, está muy equivocado. O sea, son personas con cero criterio. ¿No te parece terrible encerrar 3 años en una jaula a una persona por pensar distinto a ti? Es que, pucha, hay un tema que es el pluralismo, y para tener una sociedad plural en que las personas puedan como estar en una sociedad, porque los seres humanos somos seres sociables, hay que tener un límite. Y para ese límite en realidad deben respetarse ciertos derechos. Yo por lo menos no soy partidaria que toda opinión es válida. La verdad es que para mí, en lo personal, hay opiniones que matan, hay opiniones que dañan, hay opiniones que no le hacen bien a la sociedad y no le hacen bien a los otros seres humanos ni a los otros seres vivos con los que convivimos, así que creo que está bien. No es que piensen distinto, claro, piensan distinto, pero creo que piensan distinto de una manera que perjudica a la sociedad. ¿Y no crees que esto al final agrede o pasa a llevar la libertad de expresión? Puede ser. Pero aquí igual viene el discurso de cómo tolerar la intolerancia. La verdad es que tolerar la intolerancia es absurdo. Claro, se podría decir que pasa a llevar la libertad de expresión porque esas personas se van a sentir atacadas al no poder decir lo que piensan o lo que sienten. Pero lo que piensan y lo que sienten en realidad está atacando a los otros. Entonces, ¿qué hacer al respecto? La verdad es que si queremos cambiar la sociedad para mejor, para un mejor rumbo por lo menos, para ser personas más humanas, más compasivas, más llevadas por la paz y por la justicia, creo que deberían tomarse esta serie de medidas. Entonces, ¿a ti te parece que sería una medida compasiva encerrar a las personas en una jaula por año? No es que sea compasivo eso. Pero sí me parece bien que castiguen esa clase de conductas. ¿No te parece extremo? Así como que alguien diga gobierno militar, pum, a la cárcel, ¿cómo se le ocurre decir gobierno militar? Tiene que decir dictadura, dijo gobierno militar, enciérrenlo. Ya, sí, es extremo. Tal vez debería ser menos. Tal vez deberían empezar con menos porque en realidad es mucho. Pero está bien que sea castigado. Pero claro, tal vez que sea menos castigado, porque hay personas que todavía están en ese proceso. Este tipo de leyes que están vigentes en algunos países como Alemania, Ucrania y otros lados, prohíben también el discurso del comunismo por la cantidad de millones de muertos que generó, muro de Berlín, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, acá en Chile no se contempla esa ideología como un discurso de odio, pese al tremendo genocidio que causaron durante el siglo que recién pasó. ¿Por qué crees tú que en Chile no se considera el discurso comunista parte del discurso de odio, como si el pinochetista o el religioso, digamos, más radical? Una buena pregunta. Yo creo que es por la ideología que persiguen esos diferentes, como por ejemplo la ideología que persigue el comunismo, con la ideología que perseguía como el pinochetismo. O sea, yo creo que es por eso, porque como el comunismo avala la igualdad, las clases, o sea, yo no me considero súper apolítica, pero pucha, no me parece justo tampoco, la verdad. Porque encuentro que ambas partes no han hecho bien las cosas, o sea, se han cometido muchas atrocidades por eso. Es como complicado igual.
No, está mal eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí, muchos están dando mucho por algo que no tiene nada que ver. O sea, mucha cárcel por hablar nomás. Sí, ¿Te parece que exagerada la media? exagerar la media. Ya, ¿tú te consideras una persona pinochetista? No. No. Pero igual dejarías que ellos hablen sin encarcelarlos. Sí, ¿Sí? Sí. Que tengan su derecho a decir lo que piensan. sí. En general, no puedo decir garabato, ¿cierto? No, creo que igual está bien porque estamos hablando de la historia, que esta gente que tiene este discurso pinochetista, creo yo que la olvida un poco. O sea, no podemos dejar de lado y hablar del pinochetismo sin hablar de los derechos humanos que se pasaron a llevar en ese tiempo, ¿cachai? Entonces, creo que es un tema delicado que necesita ser regulado porque es como que en este país todo se toma muy a la ligera y es necesario que se nos regule para poder llevar a cabo nuestras ideas o desarrollarnos como sociedad de la mejor manera y dentro de los marcos del respeto. Te voy a preguntar una cosa, porque la historia es una ciencia. ¿Te parece correcto que el Estado sancione una posición científica específica respecto a un tema? Es que como Esto es lo oficial, la célula es tanto y llega un científico, oye, yo descubrí que no, está prohibido, la célula es tanto. No, sí. O sea, es que podemos hablar del pinochetismo, no sé, porque más encima se lleva a él todo el crédito de algo que ni siquiera planearon. No, claramente, pero da lo mismo, no hablemos de pinochetismo. Dice que se sanciona con cárcel a las personas que tengan una opinión que pueda ser positiva respecto de todo lo que significó lo que la ley llama dictadura cívico-militar, prohíbe decir gobierno militar, prohíbe decir pronunciamiento militar, prohíbe decir régimen militar por ley. Si tú dices gobierno militar, 3 años de cárcel. ¿Te parece sensato ese tipo de legislación? Igual es extremo. Ahora respecto... Es que es difícil porque estamos hablando igual de por medio que hubieron vidas que fueron... O sea, estamos hablando de seres humanos, ¿cachai? Entonces igual es difícil. Estamos hablando de seres humanos que van a pasar 3 años en una jaula. También. No. Ya mira, También, es que, por ejemplo, a mí cuando dicen pinochetismo en general, así como obviando lo que pasó con los derechos humanos, me molesta. Pero si hablamos del pinochetismo en términos económicos, en términos sociales, es como que lo encuentro más llevadero, ¿cachai? O sea, no podemos llegar y hablar del pinochetismo en general sin hablar de derechos humanos, ¿cachai? O sea, si alguien va a expresar su idea, tiene que dejar bien claro lo que quiere expresar, y por eso es necesario que se les diga que no pueden llegar y opinar de cualquier cosa respecto a tomarlo tan a la ligera, ¿cachai? Si omitiesen el tema de los derechos humanos, creo que debiesen haber sanciones, porque no podemos olvidar eso. Ya, y respecto, porque también sanciona discurso de odio o discurso que incita al odio, y se ha dicho que ciertas partes de la Biblia ya no podrían ser leídas por pastores evangélicos o sacerdotes católicos debido a que entrarían en la tipificación de incitación al odio o de discurso de odio respecto cuando la Biblia habla, por ejemplo, de temas relacionados a la homosexualidad y otras cosas así. ¿Te parece correcto que se censure o que se prohíba decir partes del libro, digamos, el texto más fundacional de nuestra civilización? A grandes rasgos, no creo que la censura sea algo correcto, pero tampoco vamos, así como tanto dicen que la ideología de género se la quieren implantar a los niños, no le implantemos ideologías religiosas a los niños, ¿cachai? O sea, si se va a hablar, que se hable en un espacio donde haya gente que ya tenga una base, ya tenga una conciencia y ya sepa quiénes son, y de ese modo no se les manipule para que piensen como ellos quieren y de esta forma generar odio en la sociedad. Tú dices que estas partes de la Biblia deberían ser leídas dentro de la iglesia y no, por ejemplo, cuando predican. Claro, un espacio público. Puede que pase. La ley las condena igual, aunque lo digan dentro de la iglesia. Si alguien lo graba con el teléfono, ¡pum! Bueno, por eso el proyecto de ley se tiene que hablar. Creo que llegar a ese... Te digo cómo salió de la comisión ahora de Derechos Humanos. Todavía no se aprueba, pero ya así salió de la comisión. Igual es extremo.
creo yo. O sea, puede que yo no esté de acuerdo ni ampare a ninguno de estos pinochetistas que se hacen llamar, o a los que incitan al odio en estas comunidades religiosas, pero ¿quién soy yo para censurarlo a ellos, cachai? Ese es el tema. O sea, creo que pueden hablarlo, pero yo no puedo imponerlo, o sea, estaríamos cayendo en la dictadura, ¿cachai? O sea, sería lo mismo, ¿cachai? La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.